Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a esta nueva etapa en la cual vamos a estar estudiando la epístola a los filipenses. Ya concluimos con Efesios. Hoy el Señor nos permite iniciar con la introducción a los filipenses. Así que no se vaya, quédese hasta el final, verá que va a ser de mucha bendición. Y sea parte de esta nueva temporada, todos los que están viendo por primera vez, quédense y vayan viendo cómo se va a ir desarrollando todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta hermosa carta que es la epístola a los filipenses. Hoy el tema que vamos a estar hablando como introducción a los filipenses le puse por título el triple milagro. ¿Quieres saber de qué se trata? No se vaya y quédese hasta el final. Así que mis hermanos, prepare su cuaderno, prepare su Biblia, sobre todo prepare su corazón y vamos a iniciar con esta nueva temporada en la epístola a los filipenses. Iniciamos. Bendiciones mis hermanos, nuevamente bienvenidos a esta nueva etapa. Gracias a Dios por sus vidas. Iniciemos este mes e iniciemos esta semana con esta nueva temporada en las epístolas. Vamos a dar inicio con la epístola a los filipenses. Y hoy vamos a introducirnos a esta gran epístola. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros, estudiándolo como lo hemos llevado a cabo. En esta ocasión, yo creo que lo vamos a manejar de una forma diferente esta epístola. Son 4 capítulos que vamos a estudiar a lo largo de este mes. A ver cuántos temas sacamos aquí, mi hermano, que también hay muchos de los cuales el Señor nos ha hablado. Y lo vamos a manejar por medio de temas. Vamos a sacar los temas que más podamos aquí de esta carta a los filipenses. Así que bienvenido y qué bueno que está iniciando junto con nosotros esta nueva siguiente peldaño de las epístolas. Ya llevamos algo avanzado y esperamos en el Señor concluirlas antes de su venida, ¿verdad? Porque el Señor está muy pronto y el Señor nos está permitiendo escudriñar las epístolas nuevamente. A veces muchos creemos que ya al haberle estudiado las epístolas es todo lo que podemos sacar, pero sabemos que el Señor nos va añadiendo día a día nueva palabra, nueva revelación. Hay muchos tesoros escondidos en la Biblia y el Señor le ha placido revelárnoslo ahora en estos últimos tiempos, sin desechar lo anterior, ¿verdad? Sino que poco a poco el Señor nos va dando más y más de acuerdo a su voluntad. Hermanos, si es la primera vez que usted está viendo este canal, lo invito a que se suscriba, es completamente gratis. Le invito también a todos los que nos están viendo a que compartan, dejen su like y es muy importante que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Les hago la información de que ya hicimos el grupo del discipulado virtual, como lo estuvimos viendo en el en vivo pasado. Y gracias a Dios, hermanos, a todos los que ya se registraron, a todos los que mandaron su correo. En esta semana les vamos a dar esta semana a los que se quieran unir todavía. Les voy a dejar aquí el correo. Los que se quieran unir nos pueden escribir por medio de correo electrónico a sablevision.yt@gmail.com. Ahí escríbanos, denos su número telefónico y con eso lo vamos a integrar al grupo del discipulado virtual. Va a ser un discipulado el cual no se va a estar grabando, sino que va a ser un discipulado más personal,
en el cual nos vamos a conectar varios en una aplicación que se llama Duo, y nos vamos a poder ver, nos vamos a poder escuchar, no solamente yo exponer, sino que cualquier pregunta que sale en el momento se puede interrumpir, se puede levantar la mano y se contesta en el momento. No tenemos que esperar a que termine el mes para hacer un en vivo para preguntas y respuestas, sino que en el momento, cualquier duda, cualquier comentario, aclaración, se puede hacer en el momento. Y eso es un discipulado, hermano, en el cual se puede estar aprendiendo en el momento, y cualquier duda se disipa inmediatamente. Así que los que ya se suscribieron, los que ya mandaron su correo, ya mandaron su número telefónico, muchas gracias, ya están añadidos. Ya nada más vamos a dejar esta semana. Esto les hago la información para que sepan los que ya están integrados, cuánto más o menos vamos a tardar en iniciar el discipulado. Me voy a poner en contacto con ustedes ya que se cierre, para ponernos de acuerdo del día y la hora. Y ya después de ahí nos vamos duros y tendidos, mis hermanos. Les vuelvo a decir, eso no se va a grabar, es un discipulado personal, así que todos los que quieran participar de este discipulado, pues se pueden añadir ahí a ese correo que les puse. Si nos quieren seguir por medio de Facebook, también nos pueden preguntar por inbox en sablevision.yt. Ahí por medio de Facebook los va a redirigir a la página de Casa de Oración, y ahí con mucho gusto los vamos a atender. Así que, hermanos, sin más anuncios, bienvenidos, póngase cómodo. Hoy vamos a iniciar con esta introducción a la carta de los Filipenses, epístola a los Filipenses. Y el tema que le he puesto el día de hoy, le he titulado El triple milagro. ¿Quiere saber a qué me refiero con esto del triple milagro? No se vaya, quédese hasta el final. Ya le dejé algunas pistitas ahí en la miniatura. Ya sabrá de qué se trata los que son estudiosos. Y si no, no se preocupe, quédese hasta el final y a lo largo de todo el desarrollo y de esta exposición para que le quede claro. Pues mis hermanos, vamos a iniciar con uno de los versículos más conocidos, más famosos de Filipenses. Déjenme en los comentarios a ver si coincidimos. Este versículo y capítulo nos lo enseñaron desde la escuela dominical. Si usted ya sabe, ya lo escribió, puntito extra para los que ya lo escribieron. Acompáñeme a Filipenses 4:13. Fíjese, no lo sabemos hasta de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, hermano, es el corazón de toda la epístola de Filipenses. Filipenses, hermano, forma parte de las epístolas de la cautividad. Ya lo hemos visto en temas anteriores, pero se los voy a mencionar nuevamente para los que están apuntando. Las cartas de la cautividad o epístolas de la cautividad son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Estas 4 epístolas, hermanos, son consideradas las epístolas de la cautividad. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo las escribió cuando estaba preso. Y este escrito a los Filipenses, hermano, se escribió, o lo escribió el apóstol Pablo junto con Timoteo, alrededor del año 50 al 61 después de Cristo. Pablo llegó en el año 50 después de Cristo a Filipo. Ahí apertura la iglesia, y por el año 61 después de Cristo le escribe esta carta, que es la que vamos a estudiar. Y el tema principal de la epístola a los Filipenses, hermano, es el gozo en Cristo. Vaya apuntando. El tema principal es el gozo en Cristo, y fue escrito alrededor del 50 al 61. Eso se lo repito porque de repente ahí nos dijeron, mi hermanita, que ella proponía que dejáramos tareas y que hiciéramos algunas dinámicas de preguntas. Pues cuando usted vea que yo hago énfasis en una fecha y en repetir cierta información acerca de la epístola, es porque ahí le estoy dando yo ¿cómo se dice? Una pista de lo que le voy a preguntar cuando sea el video o transmisión de preguntas y respuestas. Ya dijimos que va a haber dinámicas, va a haber regalos, así que ponga atención y esto guárdelo en su corazón. Esta es una epístola, hermano, de gozo, donde el apóstol le escribe para agradecer la provisión que le llegó por medio de la iglesia de Filipo y por su apóstol Epafrodito.
Epafrodito. Es por eso, hermano, por lo que él lo dice en el capítulo 4. De hecho, el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que Pablo estaba agradeciendo la ofrenda que los hermanos llevaron. Vamos a leerlo para corroborar en el contexto desde el versículo 10 al versículo 19. Fíjese cómo dice. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo 19, hermano, es muy hermoso. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque las riquezas del Señor son inagotables. Y se fija, hermano, ya leyendo el contexto, entendemos perfectamente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? A veces hacemos de un texto fuera de contexto un pretexto. Y entonces nos tomamos de ahí, de ese rema del apóstol Pablo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin tomar en cuenta el contexto que dice, sé vivir en abundancia, en escasez, por lo tanto yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya aprendí de vivir de esa situación. Y está agradeciendo a la iglesia de Filipo que le enviaron ofrendas y dádivas, bueno, no dádivas, ofrendas por medio de su apóstol Epafrodito. Él dice que no pide dádivas, sino que se junte a su cuenta. Ahorita vamos a ver a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con esas palabras. Entonces, Pablo se encontraba preso. Y mientras estaba preso, la iglesia de los filipenses envió una ofrenda por medio de su mensajero que se llamaba Epafrodito. Y Epafrodito, hermano, quiere decir encantador. Y Epafrodito era un apóstol. Eso lo podemos ver en Filipenses 2:25. Acompáñeme a Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Fíjese cómo dice aquí, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando vemos esta palabra de vuestro mensajero, el original es una palabra que significa apóstol. Lo invito a que vaya usted a ver los números Strong. La palabra mensajero, usted lo busca ahí con la concordancia y va a aparecerle la palabra que es la original que significa apóstol. Entonces los filipenses tenían su apóstol local. Y entonces podemos ver cómo los 5 ministerios se fueron desarrollando, hermano. Y dentro de los 5 ministerios, Pablo nombraba apóstoles sobre iglesias locales. Y hago énfasis, hermano, en esto porque hay muchos que dicen que el apóstol Pablo fue el último apóstol. Pero ya aprendimos que eso no es cierto, ¿verdad? Hay muchos más apóstoles que sí, él fue de los últimos de los apóstoles del Padre, pero siguen los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu. Ya lo hemos aprendido, ¿verdad? La iglesia de Filipenses envió al apóstol Pablo esa ofrenda cuando más lo necesitaba el apóstol. Y mire cómo dice Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces Filipenses 4:17 nos enseña que cada uno de nosotros tenemos una cuenta en los cielos. Dios tiene una cuenta en el cielo de cada hijo de Dios que aporta a su obra.
Fíjese, vamos a leerlo para que quede aquí grabado. Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, hermano, nosotros tenemos nuestra cuenta activa en el cielo, en el mejor banco que puede existir. Porque nosotros no estamos atesorando riquezas en la tierra, hermano. Nosotros buscamos atesorar riquezas en el cielo. ¿Y cómo lo logramos hacer, hermano? Pues aportando a la obra del Señor. Muchos critican esto, pero no se puede borrar Filipenses 4:17, ¿verdad? Porque este versículo es el pie de imprenta para enseñar que cada hijo de Dios que es fiel en sus diezmos, en sus ofrendas y a los que apoyan a la obra del ministerio en su iglesia, hermano, Dios tiene una cuenta para cada uno de ellos. Hay un libro de memorias en los cielos, en los cuales es mejor invertir en el cielo que en la tierra. Y hay muchos, vamos a entrar en un tema controversial, ¿no? Porque a muchos les dicen, ay, es que el diezmo era del Antiguo Testamento, la ofrenda no es bíblica, porque eso se lo quedan los pastores, y infinidad de pretextos de aquellos que no les gusta sembrar, ¿verdad? Aquí en México les decimos codos, pero no sé cómo le digan en su país. Y hermano, en ese gozo de Pablo, de la provisión sobrenatural, nació la epístola a los filipenses, alrededor del año del 50 al 51, al 61, perdón, después de Cristo. Entonces, entre el año 50 y 51 después de Cristo, Pablo tuvo su segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero el apóstol llegó a Filipo, que estaba al norte de Grecia, y fue la primera iglesia que Pablo abrió en Europa. Ahora entendemos por qué razón había un apóstol allí, ¿verdad? Que es porque el apóstol, hermano, es pionero. Y el apóstol Pablo empezó su ministerio en Filipo. Y Epafrodito, hermano, fue uno de los primeros creyentes en Filipo, por lo que se llegó a convertir en un apóstol del Señor para los filipenses. Vamos, hermano, a ir disfrutando esta epístola, y la verdad es que el tema que hoy vamos a ver se llama el triple milagro, como ya se los dije al principio. Pero hay muchos temas muy bonitos, hermano. Y el triple milagro, forma parte de la introducción de esta epístola. Y la titulé el triple milagro, hermano, porque para que se abriera la iglesia de Filipo, le tuvieron que dar tres grandes milagros, tres grandes manifestaciones del Señor sobrenaturales se tuvieron que formar. Pero también se tuvieron que dar tres grandes confirmaciones. Pero antes de hablar de este título, hermano, de estos tres grandes milagros que el Señor hizo en Filipo a través del apóstol Pablo, déjeme hablarle de la importancia de Filipo. ¿Cómo fue para Jesús esta ciudad tan importante? Acompáñeme a Mateo 16:13. Esta es la introducción y es muy importante saber cómo es que se formaron las iglesias, cómo es que se formó esta en especial. Ya estuvimos estudiando cómo se formó la de Corinto, cómo se formó la de en Roma, la de Galacia, la de Éfeso, y ahorita estamos en la de Filipo, que es la de Filipenses. Acompáñenme a Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Cesarea de Filipo, hermano, es donde Jesús le preguntó a sus discípulos quiénes decían que era él. Cesarea de Filipo se nombró en honor al rey Filipo, y se cree que Filipenses, hermano, era una ciudad europea, también fue construida en honor a Filipo.
Esto nos enseña que la iglesia de Filipenses recibía la revelación de quién era el Cristo. Cuando Pablo llega a Europa por primera vez en su segundo viaje misionero, establece esta iglesia en Filipo. Una iglesia que fue de alguna manera profetizada por el Señor, porque al estar el Señor en Cesarea de Filipo, estaba profetizando la llegada de Pablo a la ciudad de los filipenses. Y estaba profetizando el Señor en Mateo 13, 16, 13, que es lo que acabamos de leer, esto, que el apóstol Pablo iba a llegar a esta región. Y les aclaro que esta no es la misma región, hermano. Cesarea de Filipo era una tierra que estaba en Israel, que fue fundada en honor al rey Filipo. Pero la ciudad de Filipo era una ciudad europea, que se cree que se fundó también en honor al rey Filipo. Pero Jesús en Cesarea de Filipo profetizó a Pedro que la iglesia habría de ser fundada en base a la revelación de que él era el Cristo. Esa, hermano, es la piedra angular de la iglesia. Porque toda iglesia que se abra tiene que abrirse bajo la revelación de quién es Jesús. Y esto fue lo que sucedió en la ciudad de Filipenses. Y por eso leímos Mateo 16, 13, para que viéramos la relación en el nombre. Cesarea de Filipo en Israel y Filipo, la región europea, que estaba ahí cerca de Grecia. Estando Jesús en Cesarea de Filipo, reveló quién era él, y luego Pablo llega a Filipo en Macedonia. Vamos ahora sí a ver el triple milagro. ¿Cómo es que la iglesia de Filipo se abrió en el año 50 o 51 después de Cristo? Pablo había sido enviado por el Espíritu Santo, pero ahora necesitaba saber a dónde el Señor quería que él fuera. Fíjese, vamos a leer Hechos 16:6. Hechos 16:6. Que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les dijo, no, a Asia no vayan y no hablen de la palabra. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Vea, hermano, cómo ahora Pablo estaba atravesando Frigia y la provincia de Galacia, pero dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo viajar a Asia. Ya había una prohibición del Espíritu Santo. A Asia no. Pero en el verso 7, hermano, dice que cuando quisieron ir a Bitinia, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Fíjese, vamos a leer el versículo 7 en la traducción Biblia de las Américas. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Se fija, hermano? Ya el Espíritu Santo les había dicho que no fueran a Asia. Eso lo vimos en el texto anterior. Y ahora el Espíritu de Jesús les dice que no vayan a Bitinia. Así que ahora se encuentra en una encrucijada, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, entonces, ¿ahora dónde voy? Yo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo me lo prohibió. Ahora que quería ir yo a Bitinia y el Espíritu de Jesús me dice que no. Vamos a leer Hechos 6:8. Y fíjese cómo era el apóstol de obediente. Que el Espíritu Santo le dijo por aquí no, adelante. El Espíritu de Jesús le dijo por acá tampoco y esperó. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. A Macedonia, hermano, le estaba llamando Dios. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Asia no, el Espíritu de Jesús le dice no a Bitinia, pero el Espíritu de Dios, el Padre, le dijo sí
a Macedonia. Vemos, hermano, en el establecimiento de la iglesia en Filipo cómo interactuó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos una triple acción, ¿verdad? Por eso le estoy hablando del triple milagro, pero también de la triple acción. Aquí accionó el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Dios. Y esto quiere decir que la obra de Dios tiene que ser confirmada. Nosotros no deberíamos hacer obra, hermano, si no hay una confirmación de parte de Dios. Muchas veces el cristiano va a cualquier lugar, hermano, pero nosotros necesitamos orar y pedir al Señor confirmación antes de ir, como lo hacía Pablo. Pablo esperaba la sobrenaturalidad y entonces se abrió la primera iglesia en Europa, que es la de Filipo. Hoy en día, hermano, hay muchos que se dicen ser misioneros y por su propia cuenta dicen, pues yo me voy a ir a evangelizar a Cancuncito, a las provincia de Cancún. Y entonces, sin haber sido llamado, sin haber orado, sin que el Señor se lo haya pedido que vaya para allá, pues se va a diferentes iglesias y pide ofrendas. Así nos ha tocado muchas experiencias de eso, que llegan personas a pedir ofrenda porque se van a ir de misioneros a la sierra. Y cuando se les dice, pero ¿de qué iglesia vienes? ¿De qué congregación vienes? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te mandó? Hasta se enojan. No, si no me quiere dar ofrenda, mejor dígame, no le voy a dar nada. Pero ¿para qué este interrogatorio? Y es ahí nos damos cuenta que son muchos falsos los que nada más van a las iglesias a pedir dinero y que en realidad ni siquiera son misioneros. A lo mejor nada más ya agarraron ese modo operandi, por lo menos aquí en México. No sé ahí en su país. Pero de los que sí son misioneros, también hay de los cuales ni siquiera le piden al pastor permiso. Ya ellos se van a la sierra de Oaxaca, de Hidalgo, que son muy necesitadas, pero se van por su cuenta. Y nos hemos percatado que les va, hermano, como en feria. Les decimos aquí en México como en feria que les va muy mal. Y les llueve sobre mojado. Quiere decir que no hay problemas tras problema tras problema. ¿Y eso por qué, hermano? Porque en realidad no fueron enviados para allá. Fue su propia alma, su propio emoción. Entonces dirá, ay, hermano, pero qué Dios tan malo. Si ellos quieren hacer la obra para el Señor, ¿por qué el Señor no les provee? Pues porque el Señor nos los mandó. No es que tengamos un Dios tirano que diga, tú te vas por tu propia cuenta, no te voy a ayudar. No, sino que el Señor es un Dios de orden. Y primeramente nos va a dar la orden a nosotros de ir a tal lugar. Ya que nos dio la orden, nos va a dar la confirmación por medio de nuestro pastor, por medio del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, del Espíritu del Padre. Nos va a decir, adelante, y todo va a fluir. Y entonces, mi hermano, cuando usted vaya con esa delegación de parte del Señor, de parte del Espíritu de Jesús y de parte de su apóstol, de su maestro, de su profeta, de su pastor, del evangelista, hermano, pues usted va con toda la confianza y cobertura ministerial, y entonces usted va a poder hacer la obra con más agrado y sin tanta oposición económica y circunstancias que se necesitan para ir a ese tipo de lugares. Uno no va a llegar con las manos vacías a predicar el evangelio, tiene que llegar también a compartir alimento, vestimenta, abrigo. Entonces es por eso, hermano, que usted no se debe aventar como el Borras. Perdón, estoy usando muchas palabras, muchos mexicanismos, hermano, pero es que así se dice, ¿no? Para los que nos ven en otros países, no hay que aventarnos así al ruedo con nuestras propias fuerzas, porque no lo vamos a lograr. Tenemos que primeramente meternos en oración y tener la confirmación del Señor. Esta epístola de los Filipenses nos enseña el fundamento del gozo cristiano. Es conocida como la epístola en que Pablo revela sus experiencias con Jesús, porque Pablo tuvo diferentes experiencias con Cristo. Pero quiero que hagamos el día de hoy, hermano, énfasis en el triple milagro de cómo es que se abre una iglesia, cómo es que se abre, una misión, una congregación. Es por eso que les digo, y vamos a entrar ahora sí en tema del triple milagro. No es nada más de que a mí se me ocurrió y me voy me aviento al ahí se va. Acompáñenme a Hechos 16:11.
Vamos a empezar por aquí. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hasta ahí vamos a leer. Filipo, hermano, era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y Macedonia está en Europa. Por eso los filipenses nos hablan de la primicia, hermano, porque Filipenses es una epístola de primicia, es la primera de Europa. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjese, hermano, la primer convertida en Europa fue una mujer. Y eso es muy impresionante, hermano, porque la mujer ha sido atacada desde Génesis 3 hasta la actualidad. Porque vemos que tras la caída del hombre, el Señor anunció que habría una guerra entre la serpiente y la mujer. Vamos a leerlo en Génesis 3:15. También estuvimos hablando de eso en las potestades femeninas. ¿Cómo es que el Señor trata con las mujeres? Génesis 3:15. Permítame que se trabó el programa de los textos. Esto lo arreglamos en un momento. Listo. Génesis 3:15. Luego la tecnología se pone sus moños, pero ya está, mire. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Y desde este pasaje, hermano, las mujeres han sido atacadas. Y por eso es hermoso, hermano, ver cómo la primer convertida en Europa fue una mujer. Y no cualquier mujer, hermano, sino una adoradora. Una de las grandes virtudes, hermano, que tienen las mujeres es la adoración. Porque cuando las mujeres las toma el Espíritu Santo, comienzan a adorar y llegan a dimensiones sobrenaturales. Por eso, mi hermana, no trate de tener posiciones que no le corresponden. Porque Dios tiene posiciones para el varón y posiciones para la mujer. Y una de esas posiciones es la de ser adoradoras. Vea cómo la primera en ver al Señor resucitado fue una mujer también. Y ahora la primera convertida en Europa fue una mujer. Pero mire qué mujer. Dice la palabra que se llamaba Lidia. Y era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No sé qué está pasando con el programa. De repente usted está viendo como unos tirones, ¿verdad? Como que si me trabara. Deje veo qué puede ser. Creo que el programa de los textos está haciendo que se pasme un poquito. Pero parece que ya está. Listo. Disculpe ahí los tirones. Usted sabrá que pues esto, luego el diablo pone ahí su cola para que esto no se lleve a cabo. Pero mire, ya lo solucionamos. Dice la palabra que se llamaba Lidia, esta mujer, ¿verdad? Y era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y se le abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Lidia, hermano, significa fatigada. Entonces Lidia era una mujer fatigada y eso me pone en la mente, hermano, Mateo 11:28. Acompáñeme a Mateo
11:28. Creo que sí era el programa de los textos, hermano, que me estaba metiendo problemas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta mujer, hermano, Lidia, estaba fatigada. Y no por lo económico, porque ella era vendedora de púrpura. Y eso se vendía muy caro, hermano, porque solo lo compraban los reyes y la aristocracia de ese tiempo. Era una mujer económicamente solvente. Pero estaba fatigada porque no había conocido a Jesucristo. Y el Señor dijo, venid a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, aunque Lidia adoraba al Señor, estaba fatigada porque aún no se había encontrado con Jesucristo. Y un día fue a este río, hermano, y allí se encontró con Pablo y su equipo apostólico, que estaban buscando orar. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, se reúne a orar, pero allí se encuentra a una mujer fatigada. Y Lidia también quiere decir la que viaja desde Asia. Ella venía desde Asia Menor y desde ahí llegó a Europa. Vea el éxito que tenía esta mujer, hermano, con sus ventas. Pese a ello, estaba fatigada. Y ese día Pablo predicó y Dios abrió el corazón de Lidia para estar atenta. Y después de que recibió la palabra, mire lo que hizo. Porque esta mujer fue el primer milagro de los 3 que vamos a tocar hoy. Ahora veamos el segundo milagro. El primer milagro es que se convierte en Lidia. Vamos a ver el segundo. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces se bautizó ella, hermano, y toda su familia. Quiere decir que Lidia era una mujer líder en su casa. Una mujer que cuando ella llegó a Cristo, llegó con su familia y toda su casa. Lidia era una mujer de carácter, no era una mujer de pena, hermano, porque dice que obligó a los siervos a quedarse. Y esto nos habla de que no era una mujer tímida, era una mujer aventada, aguerrida. Y leyendo en la Torre Samat, cuando dice en 2 de Timoteo que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, la Torre Samat dice un espíritu de timidez. Mire, vamos a leerlo. Acompáñeme a... Aquí está. Ah, ya vi, hermano, porque se me estaba trabando. Tenía aquí otro programa abierto. Pero ya está solucionado. Segunda de Timoteo, perdón, 1:7. Lo leemos en la traducción Torres Amat. Porque no nos ha dado Dios a nosotros un espíritu de timidez, ¿se fija? Sino de fortaleza y de caridad y de templanza y prudencia. Entonces, la timidez no proviene del Señor. Así que si usted es una persona tímida, dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de timidez. Imagínese, hermano, que Lidia hubiese sido tímida. Pues no hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? Pero gracias a Dios no lo era. Y obligó a los discípulos a quedarse en su casa. Es importante que como hijos de Dios, hermano, venzamos esos traumas que muchas veces vienen pues desde la niñez, ¿verdad? Quizás tuvo alguna experiencia de niño, pero es momento, hermano, de que en el nombre de Cristo Jesús seamos librados de todos esos traumas que probablemente vienen desde la niñez, para ya no ser tímidos. Entonces, hermano, usted tiene que tener un espíritu de fortaleza, de caridad, de templanza y de prudencia, no de timidez. Amén. Vamos ahora a ver el segundo milagro, y es que es hermoso leer las epístolas, pero es más hermoso saber lo que Dios hizo alrededor de esa epístola, porque cada iglesia, hermano, tiene su historia. Vamos a ver el versículo 16 para ver el segundo milagro. Ya vimos, el primer milagro es que Lidia acepta a Cristo y es bautizada a ella y toda su familia. El segundo, versículo 16.
al 23. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, hermano, ahora llegan ellos a la ciudad de Filipos, que era una ciudad romana. Y venían de ver el milagro, hermano, de la conversión de una mujer con toda su familia. Ese fue el primer milagro. Pero pese a que acababan de vivir las sobrenaturalidades, estaban buscando nuevamente ir a orar. ¿Se fijan? Pero una muchacha que tenía espíritu de adivinación los sigue, pero Pablo la discierne y echa fuera al demonio de la muchacha. Pero los amos de la muchacha, al verlo, se dan cuenta que habían perdido el negocio que tenían, pues esta mujer, al adivinar, les dejaba muchas ganancias a los dueños de esta mujer. Quiere decir que ese demonio estaba proveyendo ganancias a los amos de esta adivina. Y vea cómo Satanás también prospera, hermano. Por eso lo material no es una señal de que Dios esté con nosotros. Entonces, estos dueños de la adivina los acusan con las autoridades y entonces azotan al apóstol Pablo y a Silas y los meten a la cárcel. Y esto nos enseña que la obra de Dios siempre será hecha en medio de oposición. El primer milagro, la conversión de Lidia en Filipo, nos hace ver cómo Dios siempre va a respaldar su obra. Pero el segundo milagro, la liberación de la adivina, nos hace ver cómo la obra siempre va a ser hecha en medio de circunstancias difíciles. Y aunque a Pablo y Silas les tocó ir a la cárcel, no estaban desmoralizados, hermano, porque sabían que estaban haciendo la obra de Dios. A veces, hacer la obra, hermano, es ir en contra de la corriente. Y es muy, muy difícil porque se encuentra uno circunstancias que están solo estorbando y que están son circunstancias difíciles, hermano, que toca sufrir o más que sufrir, experimentar. Cuando uno está haciendo la obra del Señor, no crea que es sencillo. A veces uno dice: ay, qué bonito, yo quisiera ser como tal o cual pastor o ministro, pero no sabe lo que tuvo que o lo que tiene que pasar constantemente ese ministro para estar como está. Uno de repente aquí da muy buena cara, hermano. Aquí usted nos ve en internet, limpiecitos, bonitos, como que todo marcha perfecto, ¿verdad? Pero antes ya sufrimos nuestras batallas, hermano. Cuando estamos haciendo la obra siempre ya nos encontramos con los malos comentarios, con las oposiciones que solo critican y señalan. Pero nosotros, hermano, no nos desmoralizamos como el apóstol Pablo, sino que sabemos que estamos haciendo la obra. Pero eso se lo comento para que usted sepa, si usted se quiere meter de lleno a la obra, y no estoy hablando de como de tiempo completo, sino de que usted se meta a compartir. Y hablando de meterse a la obra, estoy hablando de todos los aspectos, hermano, no solamente en el ministerio, sino que cualquier cosa que usted quiera hacer para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, siempre va a haber oposición. Y usted tiene que aprender a no desmoralizarse, hermano, porque siempre va a haber oposición. Y a veces hasta de los más cercanos, y es lo que más duele. Pero entonces usted debe saber que lo que está haciendo, lo está haciendo para Cristo. Y usted está acumulando ahí en su
Ahí se me fue la palabra, cuando tiene su cuenta en el cielo, hermano. Ahí usted, hay un contador allá arriba que está diciendo, nuestro hermano ya colaboró con su tiempo, colaboró con su diezmo, con su ofrenda, en infinidad de cosas, hermano, que usted puede apoyar en la obra del Señor. Así que no se desmoralice, sepa que siempre va a haber oposición. Veamos el tercer milagro y está en Hechos 16:24, que es el siguiente versículo. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese, hermano, cada milagro se hizo orando. El primero, cuando Lidia acepta y encuentra al Señor Jesucristo y es bautizada ella y su familia, es porque los discípulos Pablo y Silas, el apóstol Pablo y su discípulo, estaban yendo a orar al río donde se encontraron con Lidia. El segundo milagro, cuando esta mujer adivina, está detrás de ellos diciéndoles que ellos son hijos enviados por el Altísimo para el camino de salvación. Ellos iban a orar después de la sobrenaturalidad que ya habían vivido. Y son presos. Y ahora que están presos, están orando y cantando himnos, hermano. ¿Se fija? Cuando vemos el milagro de la conversión de Lidia, está en Hechos 16:13, dice que salieron a buscar un lugar de oración y se convirtió Lidia. El segundo milagro es en Hechos 16:16, para los que van apuntando. Iban a la oración cuando se encuentran con esta muchacha y es liberada. Y el tercer milagro, en Hechos 16:25, orando Pablo y Silas recibieron otro milagro. En esta epístola, hermano, de Filipenses, vamos a encontrar versículos como el que dice, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Pablo estaba preso y les manda a decir a los filipenses, gócense. Pero por si se les olvidaba, dice otra vez, gócense. Pero Pablo podía hacer esto, hermano, porque Pablo se mantenía orando. Entonces, la vida del cristiano debería ser una vida de oración constante. Y cada vez que oremos, vamos a ver la gloria de Dios. Nuestra vida, hermano, tiene que estar alrededor de la oración, de la comunión con nuestro Padre. No de un rezo, hermano. Una oración, el cual estar platicando con el Señor. Dice la Biblia que y también el apóstol Pablo en las epístolas, que nunca dejen de orar y que su oración sea perpetuamente. Entonces, y otro versículo dice orar sin cesar. Entonces, hermano, nos está diciendo el Señor que ahí está la clave. ¿Queremos vivir sobrenaturalidades? ¿Queremos vivir milagros? Pues oremos, no dejemos de orar. Hoy bueno, no generalizo, pero la mayoría de las iglesias ya no les gusta orar. Ya les dice, es que eso es como estar en el antiguo pacto y eso lo hacían mis abuelitos. Ahora ya es más moderno, ya tenemos otros asuntos en los cuales preocuparnos. Pero no, mi hermano, el apóstol Pablo nos recomienda y nos enseña a través también de su vida que es muy importante la oración. Y alrededor de la Biblia, el Señor nos deja ver, el Espíritu Santo, que la oración es muy, muy importante y es un arma a la cual debemos estar siempre en comunión con nuestro Señor para que podamos experimentar. ¿Cómo queremos experimentar encuentros con el amado si ni siquiera hablamos con él, verdad? Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjese, igual que Lidia. Y levantándolos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Vea qué hermoso, hermano, el tercer milagro, porque fue la conversión de una cárcel entera y de otra familia. Toda la cárcel se convirtió y los miembros de la iglesia de los filipenses eran estos presos, junto con la familia del carcelero, hermano. Y eso es hermoso porque esto es el evangelio que cambia la vida de los hombres. Pero necesitamos volver a la oración, a la búsqueda del Señor. La iglesia necesita ser espiritual, hermano. Se ha cambiado lo espiritual por lo moral. Hoy en día pareciera que la iglesia fuera una escuela de educación cristiana, pero solo da principios cristianos, hermano. Pero realmente la iglesia debería ser un lugar que forme hombres espirituales. Este video, hermano, este estudio es con el propósito de dar, darle instrucciones a los filipenses. Y vemos estos tres milagros, frutos de la oración en Filipo. Pero no solo fruto de la oración, sino también fruto de la guianza del Espíritu. Porque Pablo no estaba allí porque él quisiera estar, sino porque el Espíritu Santo le dijo que no fuera a Asia. Y el Espíritu de Jesús le dijo que no fuera a Bitinia. Y luego el Padre le dio un sueño donde le dijo que fuera a Macedonia. Y entonces encontró las sobrenaturalidades de Dios. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, hermano, va a haber la sobrenaturalidad de Dios. Pero lo que más me impacta de esta lectura, de esta introducción, es que el mismo que les hizo las heridas fue el mismo que se las curó. Porque dice que el carcelero estaba cuando azotaron a Pablo y a Silas. Probablemente pues él también participó de ello, ¿verdad? Pero en Hechos 16:33, el mismo que en el verso 23 les había hecho las heridas, ahora los estaba curando. ¿Cómo es posible, hermano, que un hombre que en un momento los estaba golpeando, más tarde los esté curando? Y es que esto solo tiene un nombre, y es transformación. Porque el evangelio es un evangelio que transforma, que cambia a un hombre de un estado a otro. De un hombre maltratador a un hombre sanador. De un ladrón a un ser restituidor. Si el evangelio no transforma, hermano, no es un evangelio genuino. Y vea cómo termina. Cuando ya le dicen los magistrados a Pablo que ya se puede ir. Y vea cómo les dice Pablo. En Hechos 16:37, que es el siguiente versículo. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Fíjese cómo era el apóstol Pablo. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándoles, le pidieron que salieran de la ciudad. Ese era el carácter apostólico de Pablo, hermano. Pablo no le tenía miedo a la autoridad, porque él sabía que estaba en orden. Por eso, él mismo dijo en Romanos 13, ¿no quieres temer a la autoridad? Haz el bien. El que anda en orden no tiene por qué temer. Pero usted se preguntará, ¿por qué no les dijo que eran romanos antes de que los azotaran? Pues porque el Espíritu Santo le hizo sentir que padeciera, porque a través del padecimiento, hermano, algo iba a suceder. Pablo no sabía qué era, pero toda una cárcel se convirtió.
Por eso es muy importante, hermano, escuchar la voz del Espíritu. Y saber que si el Señor nos mete a alguna prueba, alguna circunstancia, algo difícil, es por una razón. Y una razón que nos va a traer bendición. Las historias de la Biblia, hermano, la forma de cómo se abrieron las iglesias a las cuales Pablo les escribió, las epístolas, nos enseña la manera en que debemos hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios la debemos hacer en el Espíritu, no en la carne. Vamos a leer el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo no se fue cuando las autoridades se lo dijeron, ¿se fija? Sino que él obedeció al Señor y fue a ver a Lidia, y se quedaron un tiempo. Y se quedaron ahí para ser consolados y para fortalecer a los hermanos, y después se fueron. Quiere decir que Pablo no obedecía las órdenes de los hombres, sino que obedecía las órdenes de Dios, para resguardar el espíritu apostólico que está plasmado en Hechos 4:19. Acompáñeme a Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso, hermano, no quiere decir que los cristianos seamos rebeldes. Vamos a obedecer, pero nos debemos a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces se fija, 3 grandes milagros tuvieron que suceder para que se abriera la iglesia de Filipo, a esta epístola de los filipenses. La conversión de Lidia, número 1. 2, la liberación de la divina y la conversión de los presos en la cárcel y la familia del carcelero. De esas sobrenaturalidades, hermano, nace Filipenses. Y dice Filipenses 1:1. Fíjese, ya entrando después de esta introducción a Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, que en la iglesia de Filipo se estableció una iglesia con todo el orden divino. Había un apóstol que era Epafrodito, pero también había obispos, pastores, ancianos y diáconos. Es decir, que había un presbiterio local. La iglesia de Filipo fue una de las iglesias más ordenadas en todas las iglesias de las epístolas. Aparte que es una iglesia a la que Pablo no regaña, sino una iglesia a la que Pablo solo les dice: gócense en el Señor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cosas muy hermosas, hermano, vamos a aprender en Filipenses. Así que no se lo vaya a perder, por favor. Lo vamos a dejar hasta aquí. Esta fue la pura introducción, hermano. Y vea cómo el Señor nos va trazando, cómo es que nos va a ir enseñando acerca del gozo en el Señor. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias a Dios que nos permite iniciar esta nueva temporada, ahora en la epístola a los Filipenses. Veamos cuántos estudios el Señor nos va a dar en estos 4 capítulos de esta hermosa epístola. Les digo que hoy lo vamos a hablar en temas, no tanto por capítulos y versículos, y yo sé que el Señor nos va a hablar de muchas maneras. Así que no se pierda ninguno de los videos, y para no perdérselos, suscríbase, es completamente gratis. También deje su like, compártalo y active la campanita para que no se pierda ninguno de los videos, ya sea transmisión, video short, imagen. Así que mis hermanos, los dejo por hoy. Pasen una excelente noche, un excelente inicio de semana, y si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir estudiando esta epístola tan hermosa a los Filipenses. Va a ser lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche. Y el sábado con mi esposita a las 9 de la mañana. Así que mis hermanos, sean muy bendecidos, reciban muchas bendiciones, un abrazo enorme. Y si el Señor lo permite, nos estamos viendo aquí el miércoles. Recuerden que tenemos todavía esta semana para
que manden su correo si quieren ser parte de este discipulado virtual, al cual vamos a llevar a cabo por medio de Duo. Me envíen su correo ahí al correo electrónico sablevision.yete@gmail.com y ahí con mucho gusto, hermano, los vamos a añadir al grupo. Todavía tiene esta semana para añadirse. Ya cuando se pase esta semana vamos a cerrar el grupo y no vamos a aceptar a más para que podamos tener un inicio y un final del discipulado y no entren a la mitad y no van a entender todo lo que ya llevamos de base. Amén. Es por esa situación, no creo que por otra cosa. Así que todavía tienen la oportunidad esta semana para integrarse a este grupo de discipulado. Ya somos muchos los que acudimos a este llamado y que tenemos hambre de escuchar la palabra del Señor. Así que usted no se quede atrás, también intégrese enviándonos su número telefónico y su correo electrónico a sablevision.yete@gmail.com. Pues mis hermanos, sin más, me despido nuevamente. Dios los bendiga, pasen excelente noche y nos vemos aquí, si el Señor nos lo permite y no ha venido, nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Bendiciones.